Esta prueba busca diferenciar entre el dolor de origen lumbar y de origen sacroiliaco. Para la maniobra tendremos al paciente en prono. El fisioterapeuta flexiona la rodilla de forma pasiva acercando el pie al glúteo. Posteriormente el paciente debe intentar extender la pierna contra resistencia. Valoraremos un signo positivo ante la aparición de dolor. Si se ubica en articulación sacroiliaca, región lumbar o lumbosacra sin irradiación radicular, sugeriría cambios degenerativos o insuficiencia ligamentosa. Si es radicular, sugeriría lesión de disco intervertebral. Si es ipsilateral, se sospecha lesión de L2, L3. En este clip observamos la maniobra. Ante la movilización pasiva y la contrarresistencia activa, la paciente no refiere ningún dolor. Esta prueba valora un síndrome medular lumbar. Para ello tendremos al paciente sentado ligeramente inclinado hacia adelante. Con el martillo de exploración de los reflejos, el explorador percute sobre las apófisis espinosas lumbares y la musculatura paravertebral. Un signo positivo puede referir un dolor localizado debido a una irritación correspondiente al segmento medular como consecuencia de alteraciones inflamatorias degenerativas, mientras que un dolor radicular sugiere una lesión de discos intervertebrales. Aquí observamos la percusión sobre las apófisis y los músculos paravertebrales. La paciente no refiere dolor. Esta prueba nos sirve para aclarar el origen de un dolor lumbar. Para esto el paciente se encuentra en supino y eleva la pierna a evaluar. El explorador aplica una presión súbita sobre la cara anterior del músculo. En un signo positivo de dolor debido a que la presión súbita genera una contracción refleja del iliopsoas y una tracción sobre las apófisis transversas de la columna lumbar. Aparece dolor en enfermedades de la columna lumbar o de la articulación sacroiliaca. En este clip observamos la maniobra. Vemos como el fisioterapeuta ejerce presión sobre el tercio distal de la cara anterior del muslo. La paciente no refiere dolor. Esta prueba busca un diagnóstico diferencial al valorar síndromes por compresión radicular. Tendremos al paciente sentado recto y con las piernas colgando. Luego le pediremos que realice una inclinación anterior tóraco-lumbar. Aquí colocaremos nuestro brazo para aumentar esta misma y generar una flexión cervical. Y finalmente el fisioterapeuta genera una flexión dorsal de tobillo mientras el paciente genera una extensión de rodilla. Esta prueba provoca pinzamiento o irritación de la dura y raíces nerviosas con aparición de un dolor irradiado en el territorio del nervio ciático. Si el paciente no logra extender la rodilla, se deberá reducir la flexión cervical en medida que pueda lograrlo para denotar un signo positivo. Se deben tomar en cuenta limitaciones diferenciales debido a artrosis de articulaciones fasciales, acortamiento de músculos isquioplorales o limitaciones en la movilidad de la articulación de la rodilla. En este clip observamos la ejecución de la maniobra. La paciente refiere molestias y limitación a la hora de realizar el movimiento. Se valora que es debido a la tensión de los isquiotibiales. Busca el diagnóstico de un síndrome por compresión nerviosa, más específico sobre el nervio ciático. El paciente se colga en supino, el explorador aduce y rota en sentido interno la pierna con flexión de las articulaciones de la rodilla y coxofemoral. En un signo positivo aparece un dolor tipo LASEC que se intensifica debido al estiramiento del nervio que atraviesa el músculo piriforme. En este clip observamos la ejecución de la maniobra y la provocación de la sintomatología. La paciente no refiere ningún dolor. Esta prueba nos sirve para valorar las lesiones de las raíces nerviosas. Se coloca al paciente en supino. El fisioterapeuta coge el talón del paciente con una mano y con un dedo de la otra ejerce presión sobre la cabeza del primer metatarsiano en dirección dorsal. Se pide al paciente que flexione el pie en dirección plantar. Cuando existe daño en la raíz nerviosa S1, el paciente no puede oponer ninguna resistencia a la presión del dedo. Existe paresia de los músculos peroneos y se produce una supinación del pie. En este clip observamos cómo la paciente genera plantiflexión contra resistencia. Esta prueba valora la irritación nerviosa meningia o dural. Iniciaremos con el paciente supino. Se le pide que flexione la rodilla y la cadera. Durante la primera fase, el explorador trata de extender de forma pasiva la rodilla del paciente y en la segunda se le pide que extienda la rodilla de forma activa. Cuando la extensión activa o pasiva de la rodilla provoca dolor en la región vertebral o dolor radicular en la pierna, se deberá sospechar de una irritación de una raíz nerviosa. Si el signo es negativo y se sigue la sospecha de irritación, se puede aumentar la tensión sobre las raíces nerviosas mediante la flexión pasiva de la columna cervical. A esto se le conoce como prueba de Brudzinski. En este clip observamos la ejecución de la maniobra, la extensión pasiva y la extensión activa.
sin referir dolor por la paciente. Se genera el signo de Brudzinski con la extensión activa y aún sigue sin generar dolor. Esta prueba sirve para el diagnóstico y clasificación de las lesiones de las raíces nerviosas en la columna lumbar. Se le pedirá al paciente que se apoye primero sobre los talones y luego sobre los dedos, y que en esa posición dé unos pasos si puede. La incapacidad de mantenerse apoyado o caminar en puntillas indica lesión de raíz S1, mientras que la incapacidad para apoyarse o caminar sobre talones indica lesión de L5-L4. En este clip observamos cómo la paciente es capaz de pararse sobre talones y caminar, a su vez es capaz de hacerlo sobre puntillas. En esta prueba se valora la simulación de los trastornos de la columna lumbar. Para esta prueba se coloca al paciente en decúbito supino. El explorador sujeta con una mano el talón y pide al paciente que eleve la pierna afectada. Cuando se intenta elevar la pierna afectada se debe sentir presión en el talón de la pierna contralateral debido a que el paciente trata de compensar la falta de presión en la pierna que le duele o está debilitada. Si esta presión no se siente, se debe a que está simulando.